En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma. Entramos en la segunda semana de este tiempo de preparación para la solemnidad de la Pascua. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Qué bueno estar atentos siempre a la palabra de Dios. Pongámonos en sus manos para que sea Él quien nos anime, nos acompañe y nos ayude de verdad a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu amado Hijo, alimenta nuestra fe con tu palabra y purifica los ojos de nuestro espíritu, para que podamos alegrarnos en la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos con el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones, no me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Este texto del Evangelio, que también lo leeremos más adelante cuando celebremos la solemnidad de la transfiguración del Señor el 6 de agosto, nos está diciendo hoy quién es realmente el Señor Jesús. Es decir, nos muestra la identidad plena del Señor. Y el texto comienza diciéndonos que Jesús va acompañado de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Suben a la montaña, pero no nos dice el nombre del monte. El evangelista no lo nombra. La tradición le ha dado el nombre del monte Tabor. E ir al monte para el pueblo de Israel es una experiencia no solamente humana,
sin una experiencia de profundo contenido teológico y espiritual. Se sube a la montaña principalmente para encontrarse en la oración con el Señor Dios. Se va a la montaña para ofrecerle a Dios un sacrificio. Pues el Señor Jesús, nos cuenta el evangelista, los 4 evangelios nos van diciendo que Jesús con frecuencia en la noche va a la montaña a hacer oración. Dato curioso, Jesús sube y entra en oración, mientras que los discípulos no oran, sino que más bien se quedan dormidos. ¿Qué ejemplo nos da el Señor Jesús? ¿Cuán importante es la oración? Es sacar momentos muy importantes a lo largo del día, de la semana, del año, para encontrarnos de una manera muy particular con el Señor, poniéndonos en sus manos. Es en la oración donde nosotros de verdad escuchamos de una manera muy particular la voz de Dios. Es en la oración donde el Espíritu Santo nos fortalece en la fe y nos envía siempre a la misión. Y cuando están allí en el monte, el Señor Jesús comienza a dialogar con 2 personas, con Moisés y Elías. Ellos, quienes vivieron siglos antes del Señor Jesús, ya tuvieron esa experiencia de subir con frecuencia a la montaña para encontrarse con el Señor. Es en el monte Sinaí, donde Moisés permanece 40 días y allí se encuentra cara a cara con Dios, a quien le habla como a un amigo. Es allí donde Moisés recibe también las tablas de la ley. Es allí donde su rostro se transfigura, de tal manera que cuando baja para entregarle las tablas de la ley a su pueblo, la gente no se atrevía a mirarle su rostro que resplandecía. Lo mismo Elías. Elías sube con frecuencia a la montaña para orar, y es en el monte Carmelo donde Elías se encuentra con Dios, quien lo pasa rozándole como una suave brisa su rostro. A Dios se le encuentra principalmente en el silencio. Y en la montaña es un lugar muy adecuado para escuchar desde el silencio la voz de Dios. Elías es el representante de los profetas, de todo lo que se ha anunciado acerca de la venida del Mesías. Moisés es el representante de la ley, por lo tanto representante de esa alianza que Dios hace con su pueblo. Allá en el Sinaí, cuando Moisés le entrega las tablas de la ley a su pueblo, y el pueblo dice: Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, haremos todo lo que tú nos estás diciendo. Una experiencia hermosísima. Ahora el Señor se encuentra con ellos para indicarnos que el Antiguo Testamento, Elías y Moisés, nos llevan a la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento, con el Señor Jesucristo al centro. Ellos están allí, mientras los discípulos no escuchan lo que están conversando. Conversan acerca de lo que va a suceder próximamente en Jerusalén. El Señor Jesús va camino a Jerusalén y en su conciencia Él sabe que va a hacer la voluntad del Padre. Él sabe que si va a Jerusalén será llevado a juicio y será llevado al patíbulo de la cruz. Están hablando de eso. Es su éxodo, es su partida. Pero el Señor en conciencia, Él sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre. Están conversando y de pronto ellos desaparecen, se despiertan los discípulos y no ven ya ni a Elías ni a Moisés. Solamente ven al Señor Jesús con su vestido totalmente resplandeciente, su rostro resplandeciente. Nos dice otro texto, sus vestiduras eran tan blancas como ningún lavandero del mundo podría dejar un vestido. El Señor Jesús ahora nos muestra quién es Él. Pero se complementa el hecho cuando los discípulos, estando allí también, ven que una nube se posa en el grupo
una nube. La nube es una imagen que nos está contando, diciendo que Dios está presente. Cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto durante 40 años, durante el día el pueblo observaba una pequeña nube que se posaba sobre el campamento. Pues Moisés le enseñó al pueblo, esa nube que nos acompaña nos está indicando que Yahvé Dios está siempre con nosotros. Esa nube entonces es una imagen bíblica que nos está diciendo que Dios está presente. La nube se posa sobre ellos y se escucha una voz. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De tal manera que Dios Padre nos muestra la identidad plena y total de su Hijo, de Jesús, de su enviado, quien ha venido para liberarnos de la esclavitud del pecado. Los discípulos, después de que la nube se va y todo retorna a su calma, comienza Pedro a decirle, Señor, aquí estamos bien. Hagamos 3 tiendas, 3 pequeñas cabañas y nos quedamos aquí. El Señor Jesús sabe que su misión no se puede quedar ahí en la montaña porque tiene la misión de salvación de todo el mundo. Entonces les dice, no es este el momento de quedarnos aquí, vamos. De tal manera que el Señor continúa su camino. Termina el texto diciendo, los apóstoles no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Guardan ese secreto como un secreto mesiánico. Ahora, ¿qué nos enseña el texto? El texto nos enseña definitivamente que solo Jesús basta. Ya Moisés y Elías han cumplido su misión. Por eso, dijéramos, le han entregado al Señor un balance de todo cuanto ellos hicieron. Ahora el Señor toma la misión en sus manos totalmente. Él es Dios con nosotros. Y al comenzar en su misión, nos está diciendo el texto, Jesús queda allí sin Moisés ni Elías para decirnos, solo Jesús basta. Así como nos lo decía Santa Teresa con tanta frecuencia, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. San Juan Bosco aprendió esa misma frase y la repetía con frecuencia a sus estudiantes, a sus hermanos de comunidad, solo Dios basta. Y qué interesante que nosotros tengamos en la mente y en el corazón esa misma idea. Solo Dios basta. Solo Jesús, que es Dios, basta en nuestra vida. Pero no que el Señor quiera que abandonemos todo, que abandonemos familia, que abandonemos nuestro hogar, que abandonemos la misión que ya tenemos, no. Lo que el Dios quiere de nosotros es que lo tengamos a Él al centro de nuestra mente, al centro de nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida y en torno a Él nosotros giremos y entonces le demos el valor que le corresponde a las personas, incluyendo nuestra familia, a las cosas que Él pone en nuestras manos para poder vivir dignamente como personas humanas, a nuestra nacionalidad, a nuestro compromiso político. Pues bien, el Señor quiere que le demos el valor que le corresponde absolutamente a todo, siendo Él el centro. Si el Señor ocupa el centro de nuestra vida, entonces nosotros le daremos el debido lugar que le corresponde a las otras personas. Las personas no son Dios. Sencillamente todas las personas son nuestros hermanos, nuestras hermanas, a quienes Dios nos ha puesto a compartir el mismo banquete de la vida. Y qué importante, si amamos definitivamente a Dios, entonces amaremos de manera adecuada y equilibrada a todas las personas.
comenzando por las personas de nuestra propia familia, las personas más cercanas y las otras personas un poco más lejanas. Ayer el texto del Evangelio nos decía inclusive que debemos amar a nuestros enemigos. Es la invitación del Señor. Entonces, amando en primer lugar a Dios, amaremos adecuadamente a las personas. Las cosas que Dios nos da no son Dios. Por eso no nos tenemos que arrodillar ante el dinero, ante el deporte, ante la pantalla grande o pequeña. No nos tenemos que arrodillar ante las propiedades que podamos poseer. No. Ante el único que nos debemos arrodillar con frecuencia es ante Dios. Por eso nos arrodillamos con frecuencia en el templo, ante el Santísimo Sacramento, cuando llegamos allí a hacer oración, a encontrarnos con el Señor, a escuchar lo que Él nos dice. Subir al templo a orar es como subir a la montaña, como lo hizo el Señor con tanta frecuencia y como lo ha hecho hoy acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Nosotros subimos a la montaña, al templo, acompañado de la familia, de la comunidad, para escuchar la voz de Dios. Es el mensaje de este día. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿A quién tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar en primer lugar la palabra de Dios. Dios todos los días nos habla. Si escuchamos en primer lugar al mundo político, pues nos vamos equivocando con muchísima frecuencia, porque la política sencillamente es un parecer y un compromiso de la humanidad. Y el parecer, el pensar del hombre no es el pensar de Dios. Por eso escuchemos en primer lugar a Dios. Si escuchamos en primer lugar a todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, con el mundo de la ciencia, con el mundo de lo material, nos vamos apartando realmente de la escucha de Dios y lo vamos dejando a un tercer plano. Si escuchamos en primer lugar a las personas, sucede lo mismo. Debemos escuchar, y es la invitación de Dios a escuchar a Jesús. ¿Y dónde podemos escuchar a Jesús? Lo podemos escuchar en su palabra escrita, proclamada, anunciada a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, como lo dice San Pablo. Escuchar a Dios todos los días en la Sagrada Biblia. Lo podemos escuchar en la Sagrada Tradición. También lo podemos escuchar cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía en el templo. Dios nos habla a través de la comunidad allí reunida en torno al altar para celebrar domingo a domingo la solemnidad de la Pascua. Podemos escuchar a Dios a través de aquellas personas que están en su búsqueda. ¿Cuántas personas están buscando a Dios y necesitan que alguien les hable? Pues ahora nosotros estamos invitados por Él a no quedarnos entonces en el templo, sino que terminada la Eucaristía salimos para compartir esa experiencia vivida con otras personas, para compartir la palabra de Dios proclamada, escuchada y que nos ha alimentado la Eucaristía, salir a compartirla con quienes se han quedado en la casa, con las personas con quienes nos encontramos en el barrio, en la vereda, en el trabajo, en fin. En primer lugar, escuchemos al Señor Jesús. Él es Dios con nosotros. Por eso sigamos adelante. Les invito todos los días. Si por algún motivo yo no puedo hacer este corto video, pues usted allí en la casa tiene la Sagrada Escritura. Qué bueno que siga esa hermosa costumbre de abrir la Sagrada Escritura, de leer, de meditar, de orar la palabra de Dios que nos presenta el autor sagrado, de entrar en un momentico de oración y preguntarse qué está diciendo el Señor en este texto que acabamos de leer, qué me está diciendo hoy a mí, porque la palabra de Dios siempre es actual, no nos está diciendo algo que sucedió hace 2000 o 3000 años, sino que Dios todos los días nos está diciendo algo nuevo
aunque leamos lo que escribió, por ejemplo, San Lucas hace ya 2000 años. Pongámonos en las manos del Señor y que entonces, ya que el Señor se transfigura, según el texto del Evangelio, que nosotros también nos transfiguremos, que con alegría le mostremos a la gente que definitivamente nuestra identidad plena es el ser verdaderamente cristianos, seguidores del Señor Jesús en todo momento. Y le hablamos a la gente con nuestros actos, con nuestras actitudes, con todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Es la mejor manera de decirle a la gente que definitivamente también estamos recorriendo el camino hacia la Jerusalén de la Pascua, como lo ha hecho el Señor Jesús. Que la Santísima Virgen María, quien estuvo siempre atenta a su Hijo, también nos anime a estar atentos a Él. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.